Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a otro programa desde el observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes ven o escuchan la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña el director del observatorio, también coanfitrión de este programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer. Qué bueno poder estar con la audiencia otro lunes, ¿verdad? Hoy tendremos un programa muy interesante donde dialogaremos sobre los videojuegos en la niñez y la juventud, sus beneficios y sus prejuicios. Así que vamos a hablar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Catapulta, vamos a decir, o nos mueve este programa una noticia que sale recientemente en uno de los periódicos digitales del país, que se titula "El uso excesivo de videojuegos y aparatos electrónicos cambia la conducta de los niños". Aquí desde el observatorio siempre hemos promovido unas políticas públicas basadas en evidencia, ¿verdad? Así que creemos que hay legislación y que hay políticas públicas que se pueden basar o se han basado en prejuicios, ¿verdad? O en, vamos a decir, expectativas ciudadanas o expectativas del legislador, o en cosas que parecen lógicas, pero realmente a veces científicamente podemos decir que no aguantan agua, ¿verdad? No aguantan el crisol del método científico. Así que me gustaría, Jennifer, que le presentaras a la audiencia, pues, qué dice esa noticia para entonces nosotros poder desmenuzarla y luego ir desde la investigación científica a presentar evidencia en pro y en contra del efecto de los videojuegos en jóvenes y en niños. Claro que sí, doctor. Pues bueno, la noticia, como bien dijo el doctor, apareció el 30 de abril y se titula "El uso excesivo de videojuegos y aparatos electrónicos cambia la conducta de los niños". A partir de la pandemia se observaron cambios en los menores que utilizan las redes sociales por mucho tiempo. Aquí nombran las redes sociales, pero estaremos hablando de los videojuegos. Dice, el uso excesivo de videojuegos y dispositivos electrónicos modifican la conducta de niños y niñas, además de elevar el riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. A propósito del Día del Niño y la Niña, que se conmemora este 30 de abril, cabe decir que entiendo que la conmemoración del 30 de abril del Día del Niño fue en México. Aquí en Puerto Rico creo que es otro día, creo que en noviembre. Entonces aclarar un poco eso. Y según Rocío Noricumbo Ramírez, psicoterapeuta infantil, explicó en un comunicado que muchos infantes actualmente llegan a terapia por problemas como no levantarse temprano, pegarle a otros compañeros, no hacer las tareas o no prestar atención en clase. Pero a partir de la pandemia, esto está entre comillas, hemos observado un cambio en los motivos de consulta, pues además de lo mencionado, los niños se aíslan, se cortan, no están logrando gestionar de manera adecuada sus emociones, tienen una falta de integración social y pasan mucho tiempo en su recámara o jugando con dispositivos electrónicos, abundó. La también profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México precisó que a partir del 2004 hubo un cambio drástico en la forma de socializar de los infantes, pues mientras antes se jugaba en las calles y parques, actualmente los niños juegan encerrados en sus casas y de manera individual o remota. Algunos padres y madres de familia intentan una mayor socialización y los inscriben en actividades extraescolares como algún deporte o taller artístico, pero esas son actividades estructuradas, muy distintas a salir libremente a jugar a la calle con otros, recalcó la profesional. Este aislamiento, argumentó, se ha vuelto más significativo en la era de los videojuegos y dispositivos electrónicos. Una modalidad de socialización es que a veces se conectan con sus propios compañeros en línea y hacen juegos virtuales, pero el riesgo es que a veces no hay una supervisión adecuada de los padres y madres acerca de con quién se interactúa, qué temas ven en la pantalla y cuántas horas pasan en los dispositivos electrónicos. Lo deseable para la psicoterapeuta es combinar
estas ocupaciones con otras que sean físicas y procuren mayor socialización real con los menores. La experta recomendó a los menores disfrutar de esta etapa de su vida, que no se trata de adelantarse a ser adulto y busque ser atendidos y escuchados por sus padres, maestros y pares. En el caso de los padres y madres, no dejarse rebasar por los fenómenos de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, además de responsabilizarse para tener más información sobre las nuevas formas de información y comunicación. Hasta ahí la noticia, mi doc. Sí, yo creo, de nuevo, hay dos visiones aquí, ¿verdad?, respecto a los videojuegos. Yo quiero comenzar diciendo, ¿verdad?, que independientemente de la información que nosotros presentemos hoy, estemos muy claros que la decisión de permitir o no permitir a nuestros niños y jóvenes usar videojuegos recae en los padres, ¿verdad? Nosotros lo que queremos enfatizar hoy es, mira, vamos a ver este intento de regular los videojuegos si responde a la evidencia científica que hay disponible, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que estar claros que, por ejemplo, hay dos grandes fuentes de intento de regular la industria del videojuego, ¿verdad? ¿Qué dos cosas promueven o catapultan ese intento? Primero, las grandes, vamos a decir, masacres escolares, ¿verdad? Hemos encontrado que en los perfiles de los jóvenes que lamentablemente en la sociedad norteamericana se han armado y han ido a las escuelas y han asesinado a sus compañeros, a sus maestros, a sus excompañeros o exmaestros, pues muchas veces en ese perfil, dentro de muchas cosas, lo que se destaca es, el joven hacía uso de videojuegos y a veces hacía uso de videojuegos violentos. Así que eso es una señal de alerta, ¿verdad? Y pareciera lógico, ¿verdad? Que si los jóvenes que están provocando en muchas ocasiones estas tragedias juegan videojuegos violentos o hacen uso de videojuegos violentos o tienen una gran exposición a los mismos, pues pareciera lógico que el videojuego te lleva a ese tipo de conducta aberrante. Por otro lado, pues tenemos el que salga a la luz pública, el que salgan a la venta ciertos videojuegos violentos. Así que el legislador, el Congreso, el ente legislativo en los Estados Unidos, cada vez que sale un videojuego violento, se arma un lío en la opinión pública y hay un clamor popular para que se regule la industria del videojuego. Si vamos a la historia, el primer momento que eso pasó fue en 1994 cuando salió Mortal Kombat, ¿verdad? Entonces, mira, ahí tenemos estos personajes que ¿cómo te digo? Termina uno el juego cuando enfrentas a dos oponentes y uno mata al otro. Exacto. Con distintos trucos y poderes y trucos de artes marciales, ¿no? Entonces, eso causa, ¿verdad?, un furor y un intento por regular la industria. La industria es más lista que eso y la industria dice, salta al frente y dice, miren, nosotros le proponemos al legislador que no nos regule, pero que nosotros mismos nos regulemos. Y entonces, pues ellos crean un sistema de clasificación de los videojuegos. Nosotros, el fabricante, pues vamos a evaluar los videojuegos y vamos a ponerle unas categorías. Y ese tipo de videojuego que tiene un alto nivel de violencia, que tiene un alto nivel de agresividad, donde hay muerte, sangre, delitos, porque hay videojuegos donde se dan los delitos, pues están en una categoría de M, de mature, de maduro. Así que si la persona no tiene 18 años o más, o el loophole en la ley es que si va acompañado del padre y el padre lo autoriza, pues entonces se vende ese tipo de videojuego. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, para vender ese videojuego le piden alguna identidad. Si va el joven solo, sí, pero si va el padre, pues entonces el padre, no me acuerdo si hay que firmar alguna documentación, pero el padre es entonces responsable por eso. Así que vamos, eso funciona hasta cierto punto
pero cada vez que hay una masacre o cada vez que sale un videojuego más violento, en los 2000, 2005, 2006 sale la primera versión de Grand Theft Auto. Entonces, ¿cuál es la trama? Pues la trama es que yo me tengo que robar un auto. Exacto. Yo tengo que hacer un carjacking. Yo voy por San Andrés en California y voy cometiendo delitos y delitos y delitos. Te metes a la casa, robas, matas, Claro. Te llevas el dinero. Y ahí surgen entonces nuevos intentos del Congreso de los Estados Unidos por regular la industria del videojuego, incluso de que haya como una censura previa, envíanos el videojuego y este ente regulador es el que se va a encargar de categorizar el juego y que no sea el propio fabricante. Quizás por el poder que tienen estas industrias, ¿verdad? Acuérdate que ahí están los grandes nombres de los videojuegos, pues está Nintendo, está Sony y hay grandes industrias que tienen inversiones en otras áreas de la economía, pues tienen un gran poder y a pesar de esos múltiples intentos por regular más la industria del videojuego, pues lo que se ha quedado es esa categorización voluntaria, vamos a decir, de los fabricantes. Es bien interesante porque, bueno, yo no lo sabía la clasificación, pero sí de alguna manera yo creo que quienes no tenemos el acercamiento tanto a los videojuegos, sí nos habíamos preguntado si había una regulación sobre ese tema. Y específicamente, pues para todos los padres de familia que nos escuchan o que nos ven por alguna de las retransmisiones y que tienen tanto niños como adolescentes, sepan del tema y sobre todo saber que tienen los videojuegos, porque a veces se da como esa mala costumbre, por decirlo así, de darle todo lo que el niño pida en sus cumpleaños, en Navidad y etcétera, etcétera, en Reyes, pero hasta qué punto el padre se involucra por saber qué contenido, explícito o no, puede tener ese videojuego. Y bueno, yo también me pregunto si en las tiendas de videojuegos le aclaran esto a los padres o simplemente se lo venden. En mi experiencia como padre en el pasado, sí te lo aclaran. Y quiero decir pues que se siguió un sistema, ¿verdad? Una categorización que incluso el logo que se usa es similar al de las películas. Películas es similar, ¿no? Aún una película PG te dice, mira, aquí puede haber ciertos elementos que si va el joven solo, las R ni te cuento. O sea, yo he visto en el cine películas R que no tienen contenido demasiado fuerte y se le niega a venderle la taquilla al joven. Así que tiene que haber un enforcement, ¿verdad?, de esa regulación. Pero tiene que haber también una gran claridad de mente de los padres y una asertividad de los padres de que por más que el niño grite y pataletee, si ese juego es M o si tiene estas grandes imágenes violentas, pues independientemente de lo que diga la investigación que vamos a mencionar hoy, pues hay que ejercer prudencia, ¿verdad? Hay que ejercer mucha prudencia. Sí, y yo creo que pues adicional, contextualizar un poco que los videojuegos no solamente se limitan a los de las consolas, que son Nintendo, PlayStation, Xbox y todas esas evoluciones de los videojuegos, sino también en la parte educativa se han incorporado mucha tecnología y videojuegos para el aprendizaje. Entonces podemos hablar de dos grandes categorías, unos que están enfocados en objetivos claros de educación, porque se han incorporado, y por otra parte pues están las consolas, donde hay videojuegos y aunque estamos presentando una parte, digamos, no poco favorable, hay otra parte favorable que habla en las investigaciones sobre el desarrollo de ciertas habilidades y ciertas formas de comportamiento que también son positivas, por decirlo así, en estos usuarios, ¿no? Sean niños o sean adolescentes. Sin embargo, aunque no somos expertos, es importante el control y la supervisión porque en diferentes etapas del desarrollo los niños y adolescentes son más vulnerables a aceptar ciertas conductas inadecuadas, ciertas conductas criminales, que si no tienen una supervisión o una guía adecuada, pues pueden ser optadas por ellos como una forma de ser y una forma de actuar. Claro. ¿Sí? Un modelamiento. Seguro. Mira, he conseguido las categorías de los videojuegos. Son más de las que originalmente habíamos pensado.
Hay el organismo que viene de la misma industria del software, se llama Entertainment Software Rating Board. O sea, que suena como una agencia gubernamental, ¿verdad? Porque es una junta reguladora de la industria del software, pero realmente pues es un junte, vamos a decir, de personas de la industria del videojuego. La primera categoría es everyone. Cualquiera de cualquier edad puede usar ese juego. Me imagino que un Mario Bros, cualquier persona. Cuidado, porque a veces en Mario hay un mazazo por la cabeza a alguien, ¿no? Entonces, luego hay otro que se llama Everyone 10 Plus. Cualquier persona que tenga más de 10 años puede usarlo. O está recomendado. Fíjate que esto a fin de cuentas son recomendaciones. Tienes Teen, la T, ¿verdad? Y tiene una gran letra, como dice PG, R y demás en las películas. Pues aquí dice T. Significa que cualquier joven en los teens, 13, 14, 15, entre 13 y 19 años, pues puede usar el S. Tenemos maduro. Maduro es cualquier persona mayor de 17 años. Fíjate cómo lo regula la industria. Tenemos la A, que es adultos. Personas de 18 años o más. Tiene otras que es rated pending. O sea, como pasa a veces con las películas, la Junta no se ha puesto de acuerdo. Quizás eso viene con los lanzamientos, vamos a decir lo que le llaman los lanzamientos suaves, donde yo le presento este juego a los que venden juegos, pero todavía no lo vendo. Y ahí se da eso de RP, Rated Pending. Y hay otra categoría que se llama Rated Pending 17 años o más. O sea, la industria no sabe qué qué letra le va a poner todavía, pero ya sabe que es de 17 en adelante. Así que, de nuevo, esto es una forma que pueden usar los padres, independientemente de las investigaciones que presentemos hoy día, para guiar su uso discrecional de los juegos. Es interesante, pues, para todos aquellos que tienen o no tienen hijos. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo hijos, pero pienso que si en algún momento tuviera, mis hijos ya entran en la tecnología, o sea, sí o sí, las tecnologías y los videojuegos van a estar en la vida de los niños y de los adolescentes. Y ciertamente el juego ha sido base del desarrollo y de las habilidades sociales de muchos de nosotros. Y los videojuegos no solamente se quedan en el ambiente de los niños y los adolescentes, sino también en la vida adulta. Incluso en muchas organizaciones se usan estrategias de videojuegos o adiestramientos con videojuegos para que las personas no vean como la educación, digamos, entre comillas, aburrida, claro, ¿no? Claro. O monótona, que canse. Entonces aquí, más allá de satanizar o de poner a los videojuegos como malos, es entender un poco que hay que tener precaución, sobre todo a quienes tienen hijos, que son niños y adolescentes, y si los niños están antojados, quieren experimentar, quieren vivir, quieren jugar a través de estos videojuegos, pues tener un poco más de precaución. Así que el conocimiento nos hace un poco más ser precavidos en ese sentido. Sí, yo creo que entonces podemos empezarle a presentar a la audiencia algunos estudios, ¿verdad? Vamos a irnos primero por el lado positivo, ¿verdad? Contrario y después volvemos al lado negativo, ¿verdad? Porque a pesar de que, mira, los juegos se categorizan, los juegos se han tratado de regular por el Congreso, hay que ejercer una gran discreción, pues vamos a no satanizarlos, vamos a ver qué dice la evidencia de gente que han dedicado su vida a la investigación sobre estos temas. Si quieres, tengo el primero. El primero es un estudio de Fatma Duman y otros investigadores en el 2016. Nos habla del rol de los juegos de video, activos que se usan para acompañar rutinas de ejercicio en la mejora de la condición de niños con obesidad. Es un estudio que se llevó a cabo en Turquía. Este no es el videojuego típico donde el joven o el niño, pues, se queda sentado. Como dicen en inglés, es un couch potato, ¿verdad? Tú no sabes dónde empieza el chico y dónde termina y dónde empieza el sofá. Pues no, mira, hay una modalidad de juegos, de videojuegos activos. Entonces estas personas agarran
50 participantes y los dividen en verdad, son personas que tienen obesidad, jóvenes entre 12 y 16 años, les toman una serie de medidas, vamos a decir, que tienen que ver con su desarrollo físico, nivel de sobrepeso y obesidad, el grosor del pliegue cutáneo de los tríceps y la cintura, la dimensión de la cintura, una medición de cintura, la circunferencia, pruebas de rendimiento físico, trata de brincar de aquí a allí, trata de correr de aquí a allí, y entonces una medición también de escalas psicológicas, una escala de depresión de jóvenes y una escala de autoconcepto infantil. Ah, qué interesante. Así que fíjate qué interesante, ¿no? Y en términos metodológicos, ¿verdad? Un pretest donde yo mido todas esas cosas físicas y emocionales en y los jóvenes, le doy un periodo de 8 semanas de juego activo en un ambiente de videojuego y de 45 minutos diarios, ¿no? Cardio. Cardio, pero fíjate que es una forma de venderle el cardio. No es pararte ahí en una trotadora y mira, voy a correr, no, es un poco el guiarlo. Y entonces quizás presentamos los resultados en el próximo, la próxima parte del Claro programa. que sí. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta hoy en Desde el Observatorio hablando sobre los videojuegos en la niñez y la juventud, beneficios y perjuicios. En el segmento anterior el doctor nos contaba sobre un estudio con niños con problemas de obesidad y los videojuegos. Estamos hablando de los aspectos positivos, entonces le paso el micrófono al doctor para que nos siga contando de estos resultados tan interesantes. Sí, mira, este es un estudio del 2016 hecho con jóvenes turcos, ¿verdad? Con obesidad y mediante el uso de lo que le llamamos exergames, se llama ese tipo de juegos, ¿no? Se encuentra entonces que un programa de ejercicio aplicado con videojuegos activos, es decir, exergames, puede tener efectos positivos sobre los niveles de obesidad, así como en el estado psicosocial y autoestima de los jóvenes con sobrepeso. Así que el ejercicio y la actividad física tienen un claro papel importante en la mejora de estas condiciones. Y también vemos, ¿verdad?, cómo estos exergames, pues claro, mejoró bajo mi nivel de obesidad, lo que tiende a aumentar mi autoestima y a mejorar mi estado de bienestar psicológico. Y es bien interesante porque es una forma de motivar a estos niños a hacer ejercicio, el Wii y otros que tienen unas cámaras que captan tus movimientos y te dicen qué bien los estás haciendo y tienes como un nivel de intensidad, casi como un zumba, un rumba, pero entonces a través de los videojuegos y es mover el cuerpo para que se puedan ejercitar y es bien interesante, ¿no? Porque típicamente los niños, pues ir al gimnasio o ponerlos a trotar, pues resulta un poco más tedioso, ¿no? Entonces hay que hacerlo un poco más atractivo y creo que ahí hay un beneficio bastante interesante. Sí, claro, eso es una integración. Acuérdate que el videojuego es fascinante, es una tecnología que lleva décadas y hace integración de imágenes visualmente atractivas con la música de moda que escuchan los jóvenes, ¿verdad? Y cómo eso los puede ayudar a moverse, que es lo que buscamos. Exactamente. Asimismo, pues hay otro artículo el cual quiero citar, que es sobre el videojuego como herramienta educativa, posibilidades y problemáticas. Este artículo apareció en la revista Apertura, revista de Innovación Educativa en el 2016, sobre esas ventajas que tienen como tal los videojuegos. Uno son las competencias digitales. Ciertamente quienes usan los videojuegos, una de las competencias principales son esas. Adicional, pues que le permite a la persona o al adolescente cuando sea un poco mayor desarrollarse un poco más en este tipo de aspectos. Otro de las habilidades o de las ventajas como tal son el desarrollo de habilidades sociales, supuestamente en este artículo, y las capacidades visomotoras, esa capacidad que tiene la persona para ver y hacer al mismo tiempo con las manos o generar un movimiento con el cuerpo. Y me resulta interesante, otras también dice son capacidades y habilidades
que también como la autonomía, la organización y gestión de cada grupo de trabajo en torno a un problema, el establecimiento de objetivos específicos, la responsabilidad de compartir con los compañeros y el seguimiento de procesos entre las personas que participan en los videojuegos. Y adicionalmente dice que en la educación, y esto me pareció bien interesante, principalmente en el ámbito de salud, como ya sabemos, en muchas universidades se han implementado estrategias más de tipo tecnológico para enseñarle a los estudiantes, y la medicina ha desarrollado otras formas de intervenciones menos invasivas, como la intervención o las operaciones que se han hecho de intervención laparoscópica, que es a través de manipular instrumentos con una cámara sin necesidad de abrir la piel, ¿no?, de la persona. Y encuentran interesante que se ha visto más ventajas en aquellos estudiantes que tienen experiencias con videojuegos en la práctica de la medicina con laparoscópica versus quienes no han tenido este acercamiento a los videojuegos. Así que es un aspecto importante que se tiene que considerar, por ejemplo, en la parte educativa cuando se enseña. Sí, fíjate que aquí en la Pontificia Universidad Católica, a raíz de la pandemia, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de tecnología cardiovascular, donde teníamos un programa, vamos a decir, de pacientes simulados, donde un estudiante hacía, ¿verdad?, una ecocardiografía a otro estudiante o a un voluntario de la comunidad. En la pandemia eso no se podía hacer, Jennifer. Entonces la universidad quiere un programa donde usted puede hacer eso de forma virtual, y los estudiantes continuaron, ¿verdad?, su mejoramiento académico a través de, entre comillas, un videojuego. También en biología, muchos de mi generación tuvimos la frustrante experiencia de tener que hacer la disección de un sapo. Pues por razones humanitarias y por razones de salud mental, yo le añadiría, pues hoy día esa disección se hace de manera virtual. Es un juego, pero es un juego a través del cual aprendo. También pienso que hay unos juegos en el mercado que son de desarrollo de unas actitudes de planificación de bien alto nivel. Hay juegos de planificar un reino, de desarrollar unas cosechas, y tú tienes que darle atención al juego y tienes que planificar tu próxima movida para evitar que todo lo que has construido se venga abajo. Cosas que en la vida real, ¿verdad?, uno en muchas ocasiones hace. Sí, ahí dice, por ejemplo, en esta investigación o en este artículo, dice otras investigaciones han encontrado que los videojugadores tienen más facilidad para relacionarse con otros, están más motivados a hacer la consecución de objetivos y tienen mayor tolerancia a la frustración. Claro, porque por ejemplo, si estás haciendo un reino y se te quema, se te daña, pues tienes que volver a empezar de cero. Muchos juegos que si no pasas cierta etapa, tienes que volver a empezar, ¿no? Y dice incluso mejora la capacidad para asumir riesgos, resolver problemas y tomar decisiones. Aunque quizás el valor más importante que se incorporan en los videojuegos es que aportan la experiencia en modelos o simulaciones basadas en la vida real, lo que estabas diciendo ahorita, por ejemplo, en el ámbito educativo. Sí, fíjate, quizás te estuvo raro cuando lo dijiste de que mejoran la sociabilidad. Y es que hay una generación de juegos, tristemente comenzaron con un juego de guerra, donde te permite la colaboración con otras personas que se pueden unir a tu equipo. Así que en este juego de guerra, pues tú te conectabas y tú hacías vamos a decir, tu grupo. Y en ese grupo tuyo podía haber alguien de España, podía haber alguien de Grecia, y se hablaban, ¿verdad? Tú puedes hablar con esos equipos y pueden desarrollar estrategias antes de ir y darse instrucciones durante el juego, ¿verdad? Entonces, esa colaboración, claro, en este caso catapultada por un juego de guerra, pues llevado a otro tipo de juegos, puede ayudar fíjate que ahí estás solucionando problemas, estás planificando y estás tomando decisiones de forma colaborativa. Así es. Así que, de nuevo, fíjate, hay un estudio del 2016 de Krebs y Maffesti y otros
que nos habla de la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan jugando los juegos y la asociación que eso tiene con la salud mental, la salud cognitiva y las destrezas sociales, dice en niños jóvenes. En niños jóvenes, ahorita puedo mencionar la edad. Es un estudio que incluye a más de 3,000 niños de 6 países de la Unión Europea. Básicamente, obviamente todos los niños jugaban los videojuegos. Había 2 categorías, gente que jugaba menos de 5 horas a la semana y gente que jugaba más de 5 horas a la semana. Oye, los resultados que parecen, en inglés dicen mind blowing, ¿verdad? Que tú no te los esperas. En promedio se encontró que los jóvenes que pasaban, en promedio los que pasaban 5 horas a la semana, los categorizaron como de alto uso de los juegos. Esas personas estaban sus niveles más asociados con altos niveles de funcionamiento intelectual y alto aprovechamiento académico que otros niños que estaban en la categoría que jugaban menos. Contrario a lo que hubiésemos esperado, ¿verdad? Asimismo se encontró que el uso de videojuegos por más de 5 horas se asocia con menos problemas con sus compañeros de estudio y menos dificultades de salud mental. Así que, ¿verdad? Un estudio con una muestra amplia. No se encontraron tampoco relaciones entre el alto uso de los videojuegos y los problemas de la conducta escolar. Advierten los investigadores, sin embargo, que el estudio debe ser validado por estudios de naturaleza longitudinal. Claro, a través del tiempo. A través del tiempo, porque dice, sí, nosotros estamos viendo este retratito de estos jóvenes que están jugando ahora, ¿verdad? Son niños todavía, pero de ahí en adelante, pues, denle seguimiento, vamos a ser prudentes. Exactamente. Y hay un elemento que quizás no lo hemos mencionado, pero durante la pandemia, y eso lo mencionó el artículo de la noticia que apareció aquí en Puerto Rico, y es, durante la pandemia, ciertamente la manera de distraerse de los niños, aparte quizás de jugar un rato con los padres o con los familiares, etcétera, fue esa, las redes sociales y los videojuegos. Entonces, no sé si durante ese tiempo también se generó de alguna u otra manera una dependencia, por ejemplo, o otra forma de interaccionar muy distinta a la que ya se tenía. Quizás se perdieron los compañeritos. Y bueno, en edades tan tempranas, pues eso de coger el teléfono y hablar por teléfono no es normal, como por ejemplo nosotros ya adultos. Claro. Teníamos esa red de apoyo con la cual nos pudimos comunicar por mensajes de texto o por llamada, y podíamos hacer otro tipo de interacciones sociales diferentes quizás a la de los niños. Y me preguntaba si realmente si habrán estudios, porque al menos en los que yo encontré, ¿no?, que marquen un antes y un después de esos estudios longitudinales, de esos niños, qué pasó en la pandemia, ¿no? Si realmente los videojuegos fue su principal forma de disfrute y de distracción. Tiene que haber, nosotros hicimos una búsqueda como tú, ¿verdad? Y no los encontramos, no significa que no existan. Yo lo que creo es que todavía están desarrollándose, ¿verdad? O que todavía están en el proceso de someterse a publicación. Claro. Pero me parece interesante. Fíjate, encontré un estudio bien interesante de videojuegos violentos. Te va a gustar el diseño. No tenemos tiempo ni dinero para hacerlo, Jennifer, ¿eh? Dice, el impacto del grado de exposición a juegos violentos, es decir, horas dedicadas a eso, el trasfondo familiar y otros factores en la juventud, en la violencia juvenil. Y esto se publica en el Journal of Youth Adolescence. Esto es un estudio con 5.133 niños y jóvenes de octavo grado. Esos 5.133 de octavo grado y 3.386 de grado 11 en el estado de Delaware. Así que por eso te dije que no había chavos. Entonces mide la relación entre la exposición a los videojuegos, medido en términos de las horas que pasaban jugando, y la inclinación a la violencia.
En la inclinación a la violencia le preguntaban, ¿tú has golpeado a alguien o te has visto involucrado en una pelea individual o te has visto involucrado en una pelea de grupo? Vamos a desmenuzarlo. Cuando solo esas dos variables se consideraron, se encontró una relación estadísticamente significativa entre la exposición al videojuego y la inclinación a la violencia. Es decir, una relación directa. En ese caso, a mayor exposición, mayor inclinación a la violencia. Por lo menos decían, sí, supongo, esa es la línea. Por otro lado, es decir, mientras más tiempo paso viendo los videojuegos violentos, pues más inclinación hacia la violencia. Pero ¿qué pasa? Cuando ingresan en el modelo de regresión otras variables como la raza, el apego a los padres, la violencia física en el hogar, la precariedad económica en el seno del hogar y otras variables, controles, ¿verdad? Que le llamamos variables controles, la relación entre la exposición de los juegos violentos y la inclinación a la violencia deja de ser estadísticamente significativa. Es decir, cuando hay más control por parte de esas variables. Sí, lo que quiero decir, mira, si yo fuera a resumir el estudio, no podemos super simplificar el efecto de los videojuegos en la violencia de los niños, porque la calentura parece que no está en la sábana, hay que buscarla en el enfermo, ¿verdad? Y a veces si el entorno familiar es violento, pues también se pues replica. puede que se, ¿verdad? Puede que ese sea el factor precipitante y no el videojuego. El vivir en una comunidad de deprivación cultural y económica donde no hay oportunidades, pues posiblemente afecta también. Así que, ¿verdad? Los videojuegos violentos pueden ser una variable, pero hay que verlas en ese contorno, seguro. Súper interesante, muy interesante, porque ahí hablamos entonces de esas habilidades sociales que tienen los chicos y las chicas. Bueno, interesantemente, las conductas delictivas o las conductas, por ejemplo, de agresividad son mayormente más frecuentes en los varones versus las niñas. Eso sí, lo encontramos en los estudios. Eso hay estudios. Hay un estudio que yo encontré sobre la relación entre dependencia a videojuegos y habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa estatal de Lima. Su merced habla de fuera de Latinoamérica, yo hablo dentro de Latinoamérica. Y bueno, esto fue un estudio que tuvo una muestra de 375 adolescentes de ambos géneros en edades que oscilaban entre 12 y 18 años y midieron básicamente a través de 2 test o 2 instrumentos de medición, uno de dependencia a videojuegos y otro una lista de chequeos de habilidades. En la relación entre estos se encontraron que cuando una correlación entre las dimensiones de habilidades sociales y la dependencia de videojuegos, se evidenció que existe una correlación débil, inversa y significativa con la dimensión de habilidades sociales alternativas a la agresión. Es decir, cuando los niveles de dependencia a videojuegos son bajos, existen más recursos para solucionar o afrontar las situaciones estresantes o conflictivas, interpersonales y vivenciales. Okay. Interesantísimo, sí. Asimismo, dice también que la misma correlación existe entre la dimensión de habilidades sociales para afrontar el estrés y la dependencia a videojuegos, lo que muestra que mientras más altos son los niveles de desarrollo de estas habilidades, de posesión de mecanismos de afrontamiento propios ante situaciones de crisis, los niveles de dependencia de los videojuegos son menores y viceversa. Por lo tanto, por otro lado, se encontró relación significativa entre dependencia a los videojuegos y las dimensiones de primeras habilidades sociales y habilidades sociales avanzadas, es decir, estas variables se desarrollan de manera desvinculada en la población del estudio. Básicamente encontramos entonces que las habilidades sociales sí tienen una relación con la exposición a los videojuegos. Entre menos exposición a los videojuegos, más habilidades sociales. Y recordemos un poco que antes de los videojuegos, quizás también en mi generación o en mi niñez, la forma en la que yo hacía amigos era cuando salía a jugar al parque, cuando salía a correr en la cuadra,
cuando mis hermanos me llevaban a jugar con ellos, ahí yo hacía amistades, ahí entonces generaban esas relaciones sociales y esas habilidades de resolución de conflictos, porque en cada juego hay un conflicto, ¿no? Claro. Jugar baloncesto, jugar fútbol, incluso yo llegué a jugar maras, no sé si aquí se canicas, y tazos. Y entonces, que cuánto me debes tú, que si yo le di, que si no le di, que me debe. Esas habilidades se desarrollan en el juego, mientras en esos juegos que son más fuera de la casa. Dentro de la casa, el hecho de estar solo y expuesto a una máquina donde yo controlo el juego no desarrolla mis habilidades propiamente, porque no hay una interacción real. Sí, yo creo que eso hay que puntualizarlo, ¿verdad? En realidad estamos presentando evidencia de que los videojuegos por sí solos, ¿verdad? Ahí hay que ver las categorías que se permite usar en cada edad, pues parece no ser el único predictor de comportamientos antisociales, Claro. ¿verdad? Pero por otro lado, ciertamente esas habilidades sociales, lo que estás diciendo, pues se desarrollan más en su medio, que es en Claro. contacto con la gente. Así que los niños hay que sacarlos a jugar y hay que exponerlos y hay que darles esa, ¿verdad? Quizás es más fácil criarlos dentro del hogar, con videojuegos, esto, aquello y lo otro, porque sabes dónde estás. Pero en muchas ocasiones se le hace daño a los niños en ese tipo de crianza porque no tienen que lograr esos acomodos, no tienen que desarrollar esas habilidades de negociación, no tienen que controlar sus instintos primales, ¿verdad? Porque a veces vamos a decir, nos dice, yo le daría por la cabeza a esta persona porque lo que está diciendo no Pero me no gusta. hay autocontrol. Pero entonces, tengo que autocontrolarme, claro, ¿no? sí. Y eso se desarrolla, pues, jugando afuera. Exactamente, en esas interacciones sociales que tenemos. Entonces, es importante porque ciertamente el desarrollo infantil, como haya sido nuestra niñez en esas habilidades, si no las desarrollamos desde temprano, pues vamos a tener dificultades cuando seamos adultos. Y ahí es donde vienen nuestras dificultades incluso para encontrar pareja, para entrar a un trabajo, para aceptar que no todo sale como yo quiero, para aguantar el estrés de la vida, porque ser adulto es aguantar también estrés. Sí. Tenemos muchos estresores en la vida diaria, que si no desarrollamos esas habilidades y generamos un grupo de apoyo, incluso, y esto es adelantándome un poco más, en la vida adulta, tener una vida adulta activa significa tener habilidades sociales, significa tener una red de apoyo que solo se logra a través de las interacciones Bien con importante. esas personas y esos amigos que tenemos. Y ese sentimiento de soledad que se experimenta en la vida adulta, en la vida ya adultos mayores, disminuye en la medida que hayamos tenido una red de apoyo significativa y duradera, es decir, a través de las amistades, a través de la familia. Así que ahí para reflexionar y bueno, para ir cerrando, doctor, algunas conclusiones o recomendaciones. Simplemente lo que dije, ¿verdad? Yo creo que hay que mirar número uno, ¿verdad? Hemos puntualizado que cuando se van a hacer políticas públicas en el país hay que mirar qué dice la investigación científica, Claro. ¿verdad? A veces acordémonos del caso de la regulación de el uso de los celulares en la gasolinera. Salió por allá un estudio que decía, mira, las emisiones que hace un teléfono celular o la corriente, pues encendió una gasolinera. Eso no es evidencia suficiente, de hecho los datos han probado que eso no es así, pero sigue la regulación allí. Así que si vamos a regular los videojuegos o vamos a regular algún área de la sociedad, hay que acudir a la investigación y hay que tocar las puertas de los científicos. Lo segundo, pues en los padres, los videojuegos no son necesariamente el malo de la película. Es control y supervisión, es lo más importante. Y tienen, hay cierto tipo de videojuegos, sobre todo los que tienen que ver con actividad física, que parecen tener unos claros beneficios para el desarrollo de los jóvenes. Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues les invitamos a todos los padres de familia y no padres de familia que se informen sobre el tema de los beneficios también que tiene como tal los videojuegos, pero también que puede ser perjudicial para la salud tanto física como mental de nuestros niños y de nuestros futuros adultos. Esto es importante. Pues amigos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados hasta el final de este programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión a través del canal de YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.